Previamente, Suyok fue en busca de Caterina para rescatar a Mirror. Entró en una catedral, donde la esperaba Caterina vestida de novia y muchos subordinados de la vampira. Entonces él, muy molesto, solo la maldecía y empezaba a eliminar a todos esos tipos. De inmediato, a sus espaldas, aparecía un sujeto con un cuchillo, pero él lograba esquivarlo y darle un golpe en la cara, hundiéndolo en el suelo. Otros hombres comenzaban a dispararle, pero Suyok alcanzaba a patear una silla, haciendo que uno de ellos cayera. En ese momento, él disparaba directo a su cabeza, y cuando el cuerpo caía al piso, el chico lo usaba como escudo humano y empezaba a disparar a los demás. Sin embargo, sus balas se acababan y el último atacante fallaba al intentar acertarle, mientras él atrapaba el arma y le cortaba el cuello, tomando su cuchillo y clavándolo en la cabeza del otro. Después él decía que la diversión había terminado. Apuntando el arma hacia Caterina, él preguntaba por Mirror. Caterina consideraba que él realmente era intenso, pero debía calmarse, porque no lo había llamado para luchar, y si él la mataba, ella también moriría. La única forma de salvarla era pasando la noche de bodas juntos, mostrando una expresión muy lasciva. Caterina recordaba que, cuando era humana, su única razón de vivir era tener relaciones con hombres. Para ella, eso lo era todo, sentir el cuerpo del otro y sus latidos. Así se sentía viva y hubiera entregado el alma si alguien se lo pedía, porque quería seguir haciendo eso para siempre. Pero, de un momento a otro, todo su pueblo fue asesinado, se vio cubierta de sangre mientras alguien hablaba de inmortalidad, y le decían que, si la deseaba, podían dársela. Caterina miraba a Ana, y Ana respondía que sí, pero solo si ella lo soportaba. Así fue como ella se convirtió en vampira, ganando vida eterna. Aunque obtuviera esa vida sin fin, nunca logró sentirse satisfecha y llena de rabia arrancaba corazones y luego bebía su sangre, quedando completamente fuera de sí y riendo de manera aterradora. Después, cuando volvía a la normalidad, decía que había matado a otro más. Siempre era igual, y no era lo que ella quería. Ella deseaba algo parecido a lo de antes, porque ya no se sentía viva y ahora solo otro vampiro podía completarla. Aunque los experimentos no avanzaban, creía que aún podía lograrlo. Para su sorpresa, alguien golpeó la puerta llamando por Lady Caterina, diciendo que finalmente habían encontrado al vampiro hombre. Aquello la dejó muy sorprendida. Pensaba en Suyok, preguntándose qué clase de hombre era y creyendo que, como vampiro, podría satisfacerla. Ella esperaba que su rostro fuera de su gusto. Así fue como terminó encontrándolo, el rostro bonito que tanto quería. Ella decía que la vida eterna era un aburrimiento eterno, así que él debía dejar la venganza y quedarse con ella para siempre. Ella tomaría la iniciativa, porque era muy buena en eso, y él no tenía por qué ser tímido. Pero él rechazaba la idea, creyendo que alguien con más de 100 años era demasiado para él. Caterina pensaba que él era muy descarado, y aún así quería hacerlo su marido, aunque también usarlo como un juguete para siempre. Mientras tanto, en el hotel, algunos hombres comentaban que esas eran órdenes de Lady Caterina. Ellos defenderían ese corredor y no dejarían pasar a nadie, especialmente al personal del Vaticano. Para sorpresa de ellos, Coco aparecía allí, y uno preguntaba quién era y si era un perro del Vaticano. Ella no entendía lo que decían y preguntaba si hablaban inglés. Los hombres se preguntaban si ella estaba sola y la consideraban tonta, pero Coco detectaba el olor de Mirror y decía que estaba allí. Entonces los hombres tomaban sus armas y comenzaban a dispararle. Ella, muy rápido, arrancaba sus cuellos y les ordenaba que se arrodillaran ante ella. Más hombres aparecieron disparándole, pero Coco, con un gran salto esquivaba las balas y cortaba la cabeza de uno. Cuando ella abría la puerta, un médico pedía que protegieran con todo lo posible, porque era una muestra importante. Para sorpresa de los médicos, Coco decía que la había encontrado y que estaba justo allí, viendo a Mirror postrada en una camilla. Un médico exigía que se fuera de inmediato, pero Coco le daba un golpe en la cara diciendo que no. Ella tomaba a Mirror y salía de allí, enfrentándose a dos hombres. Ella quería saber qué querían, pero ellos, temblando, no respondían. Así que salió cerrando la puerta de golpe. Ella afirmaba que Mirror debía ir con ella, y que si no fuera por Suyok, no habría ido a rescatarla, porque ella misma era quien iba a eliminar a Caterina. Pero, para sorpresa de Coco, alguien aparecía frente a ella diciendo que ya hacía un tiempo y dudando si ella la recordaba. Coco realmente no sabía quién era, mientras la chica acusadora decía que ella intentaba tomar algo que pertenecía a otros y que debía pedir permiso, mostrando una cara de psicópata. Ahora el muchacho volvía a atacar las serpientes de Caterina. Él pensaba que ella intentaría alargar la pelea hasta cansarlo. Así, él solo se desgastaría más.
De nuevo disparaba a esas serpientes, mientras Caterina, con una sonrisa, creía que él parecía muy desesperado y eso le agradaba. El veneno subía y las serpientes se acercaban a él. Su cuerpo ya debía estar al límite y ese era el momento perfecto para cazar. Caterina aparecía justo detrás de él, pidiéndole que dejara de esforzarse, porque ya era suyo. Él pensaba que ella pagaría por eso. Las serpientes avanzaban y él cortaba a esas criaturas. Frente a ella, él intentaba cortarle la cabeza, pero Caterina retrocedía unos pasos. Ella se preguntaba qué era ese sujeto. Ella creía entender su estado mental, pero parecía haberse equivocado. El muchacho avanzaba contra ella pensando que todo había terminado, pero Caterina inflaba las mejillas y le lanzaba un gas venenoso. Con el rostro cubierto de sangre, ella se enfurecía, creyendo que ese atrevido estaba jugando con ella. Los disparos desordenados de él eran para dispersar la nube venenosa. Sus movimientos confusos buscaban crear una oportunidad. Todo era una trampa. En la pelea del hotel él había entendido su estrategia completa. Él ordenaba que ella se rindiera, pero ella no tenía por dónde escapar. Ella decía que él era un inútil y que, por su culpa, su rostro tenía una cicatriz que no iba a sanar y que ya no tendría piedad de él, llamándolo por su nombre. Él notaba que las serpientes se juntaban a su alrededor y pensaba que, como imaginaba, todas esas serpientes servían para recolectar sangre, y no tenía tiempo antes de que ella absorbiera todo. Pero cuando él corría hacia ella, una cobra rápidamente mordía su brazo, y ella decía que todo terminaba allí, porque arrancaría cada parte de su cuerpo si era necesario, asegurándose de que siguiera vivo mientras lo torturaba. Él sentía que las serpientes detrás lo rodeaban y mordían su cuello, apretándolo y asfixiándolo. Ella comentaba que era muy pronto para que él estuviera sufriendo, porque ni siquiera habían empezado. De pronto, ella arrancaba su brazo, y él gritaba de dolor, pensando que no podía moverse. Ella lo arrojaba lejos, haciéndolo chocar contra la pared. Él la miraba y pensaba que debía resistir. Si caía allí, no solo fallaría en vengar a sus compañeros, sino que tampoco alcanzaría a llegar hasta ella. Él no podía detenerse, mientras ella clavaba algo en su pecho y él sentía que ya no escuchaba nada. Él se preguntaba si quizá no era lo bastante fuerte. Pedía perdón a Coco y también a Mirror. Ella preguntaba si él entendía ahora, porque debía haberla escuchado cuando ella fue amable. No tenía razones para preocuparse, porque él no moriría todavía. Su cicatriz seguía sin curarse, y ella decía que estaba bien, que ya había conseguido a Kim Soo-hyuk y que pronto saldría el sol. Debía volver y disfrutar su comida, pero al mirarlo se sorprendía al ver que él seguía consciente, justo como ella quería. Él tenía que ser fuerte de esa forma para complacerla. Él empezaba a gruñir, y ella no entendía por qué él hacía eso. Pero el chico, lleno de rabia, la observaba con una mirada intensa. Ella no entendía cómo él podía tener esos ojos. Con un impulso de furia, el chico regeneraba su brazo. Ella se sorprendía muchísimo, tratando de comprender qué era aquello. En ese instante, él se movía más rápido que ella, lo que significaba que ahora era mucho más fuerte que ella. Para ella, él se había convertido en un monstruo completo, algo que ella no quería aceptar. Sin embargo, él arrancaba el brazo de Caterina rápidamente. Ella quedaba horrorizada, sin entender qué estaba pasando, incapaz incluso de reaccionar mientras él golpeaba sus costillas, lanzándola lejos. Ella pensaba que era imposible que él se volviera tan fuerte en tan solo unos meses. Él realmente era absurdo. Si ella hubiese obtenido una habilidad así, habría despertado mucho antes. Una cobra gigantesca se preparaba para atacarlo, pero él destruía su cabeza de un puñetazo. Caterina se preguntaba si él realmente era capaz de combatir su técnica tan fácilmente. Él, gritando de odio, avanzaba para atacarla. Ella creía que no podía ganar en un combate directo e inmediatamente lanzaba gas venenoso hacia él. Primero necesitaba crear distancia, escapando, pero él lograba sujetar su pie y la estrellaba contra el suelo. Ella, exhausta, lo miraba mientras él se elevaba sobre ella. Pensaba que él era fuerte y que ella aún estaba un nivel por debajo, incluso siendo él un vampiro reciente. Cuando él estaba por atacarla, ella tomaba aquel hierro de antes y lo hundía en su ojo, ordenándole no jugar con ella. Ella afirmaba que, sin importar cuán fuerte fuera, eso seguía siendo fatal para él. Pero él la miraba con odio, completamente vivo, y hundía la mano en su estómago. Ella pensaba que él era un monstruo, sin duda un monstruo, mientras él empezaba a destrozar su cuerpo. Ella entendía que no podía vencerlo. Sus recuerdos regresaban, veía a una chica que se presentaba como Lily, la nueva líder del tercer escuadrón, pidiendo que cuidaran de ella desde ese momento. Caterina se preguntaba quién era y por qué decía ser líder del tercer escuadrón y si de verdad tenía ese ojo.
La chica preguntaba qué tenía ese ojo y si Caterina no había despertado aún. Caterina le daba un golpe, ordenándole no ser arrogante siendo una novata. La chica insistía en que solo estaba diciendo la verdad, y Lily la arrojaba al suelo, golpeándola mientras decía que el poder era ley y que los débiles no merecían vivir. Ella exigía saber si entendía eso, y Caterina pensaba que lo entendió solo al mirar sus ojos. No importaba la situación, el más fuerte siempre ganaba. El chico seguía gritando mientras destruía el cuerpo de Caterina, y ella decía que él era realmente un mocoso insolente y que no debía subestimarla con esa mirada. Varias serpientes empezaban a morderlo, obligándolo a caer contra el piso. Ella decía que hacía mucho tiempo no utilizaba esa técnica, porque arruinaba su apariencia, pero que ahora que él lo había visto, debía morir, ya que eso no era algo que otros pudieran ver. Él, apretando los dientes con furia, corría hacia Caterina una vez más. Ella invocaba un poder, diciendo que todo terminaba allí. Entonces, el veneno ácido era lanzado contra él. Aunque su regeneración fuera rápida, ella aseguraba que lo destruiría por completo. Él veía su brazo convertido en un hueso expuesto, y ella decía que el veneno que disolvía su cuerpo se volvería gas y lo derretiría otra vez hasta su última célula. Él debía morir envuelto en agonía, porque era lo que merecía. Él empezaba a gritar de dolor mientras el gas lo cubría. Ella decía que finalmente estaban cara a cara. Incluso con las habilidades que él había ganado, preguntaba si él realmente creyó que podría derrotarla. Para ella, él era patético. Pero para su sorpresa, miraba atrás y veía al chico de pie otra vez, rugiendo con furia mientras avanzaba contra ella. Ella no entendía qué pasaba. Él ya debería haberse corroído hasta los huesos. ¿Cómo podía estar vivo? Su regeneración era incluso más rápida que la corrosión de su veneno. En un cambio de escena, en medio de la carretera, Coco preguntaba que Soo-Yok debía esperarlos, porque ella ya estaba llegando. Dentro del vehículo, afirmaba que Caterina estaría muerta pronto, mientras el conductor le pedía que no sacara la cabeza por la ventana. Detrás, Mirror se preguntaba qué pasaba con su propia cabeza y cuánto tiempo había estado inconsciente. Ella no lograba recordar nada después de haber encontrado a aquella mujer en el subterráneo. Si lo que Coco había dicho era cierto, entonces Soo-Yok había ido a enfrentar solo a la líder del escuadrón y estaba en peligro. Aquello debía esperar un poco más. Coco bajaba del auto y Mirror les pedía que se mantuvieran atrás por el momento. Ella entraba en la iglesia y preguntaba si ya habían derrotado a aquella mujer maldita, pero se detenía de inmediato. Mirror pensaba que aquella debía ser la habilidad de la líder del quinto escuadrón y que era mejor que no se acercaran. Lo más importante era que no entendía dónde estaba Soo-Yok. En medio de la niebla, los dos seguían su batalla. Él deseaba que ella muriera mientras la observaba en aquella forma, y Coco llamaba desesperada por Soo-Yok, gritando su nombre. Caterina notaba que ellas estaban allí, pero no comprendía por qué habían llegado y creía que Lily debería estar vigilándolas. Aquello era un problema. Ella había bajado la guardia por un instante y Soo-Yok aprovechaba para golpearla en el rostro mientras ella pensaba que no quería recibir otro golpe allí. Lo consideraba un insecto miserable y deseaba que muriera de una vez, lanzando su veneno corrosivo hacia él. Mirror gritaba por Soo-Yok, pero Caterina la mandaba callar, asegurando que sería la siguiente. Caterina pensaba que no sabía cómo, pero ellas habían escapado de Lily y ahora planeaba matar a todas, dejando las preguntas para después. Reuniendo toda su energía, quería derrotar a Soo-Yok con la mayor concentración de veneno posible. Iba a acabar con todos ellos. Ella gritaba que ese sería el fin para él, con Soo-Yok justo frente a ella. Sin embargo, antes de que el veneno lo alcanzara, Caterina quedaba sorprendida al ver que él había escapado. Aquello no era una habilidad de Soo-Yok, sino de otra persona. Al mirar hacia arriba, veía a alguien observándola. Esa figura era la chica encapuchada. Caterina entendía que Lady Anna le había dado permiso para eliminarla a ella y a sus inútiles aliados. Así como Lady Anna había planeado, el poder de Soo-Yok estaba creciendo de forma peligrosa, y en esa visión de fuerza, los débiles no merecían vivir. La chica encapuchada hacía un gesto para que ella prestara atención. Cuando Caterina reaccionaba, Soo-Yok estaba a su lado, mordiendo su cuello. Caterina pensaba que, igual que el resto, ella también había sido abandonada, pero no podía permitir que todo le fuera arrebatado así. Ordenaba a Soo-Yok que la soltara, mordiendo su cuerpo con su serpiente, pero sabía que era inútil. Su energía estaba desapareciendo demasiado rápido. Se preguntaba si realmente moriría de esa manera. Solo quería una vida tranquila. Pensaba en Anna y si aquello estaba ocurriendo porque le había dado su sangre. No quería morir. No estaba lista para eso. Soo-Yok la arrojaba al suelo. Mirror, sorprendida, entendía que él había derrotado a la líder del escuadrón por sí solo.
Pero si Suyok seguía en ese estado, podía lastimar a cualquiera y ella no sabía qué hacer. Coco avanzaba directamente hacia él, llamándolo con desesperación y saltando sobre su cuerpo, exigiendo que cumpliera su promesa. Él extendía la mano y Mirror, preocupada, le ordenaba a Coco que se alejara porque era peligroso. Pero Suyok tocaba su cabeza y se disculpaba, diciendo que no tuvo otra opción. Luego observaba a Mirror y expresaba que estaba feliz de que ella estuviera bien. Después caía inconsciente. Coco se preguntaba si Suyok había muerto. En ese instante él abría los ojos y escuchaba la voz de Coco llena de alivio, celebrando que siguiera vivo. Él quería saber dónde estaba y Mirror le explicaba que estaba en las instalaciones del Hotel de la Fuerza Especial. Él preguntaba por Caterina y Mirror comentaba que había sido enviada para la autopsia y que conseguir el cuerpo de un líder vampiro era algo extraño. Cecilia y otros miembros la estaban vigilando, así que no había motivo para preocuparse. Él decía que entendía, pero Mirror lo miraba de manera desconfiada y le lanzaba una bolsa de sangre. Él quería saber qué era eso y Mirror decía que solo quería animarlo, ya que había derrotado a la líder del escuadrón en su primera misión y además había salvado a alguien, logrando un buen resultado para un novato. Pero él explicaba que no era la primera vez. Ya había encontrado vampiros antes y había perdido a sus compañeros más valiosos. Aunque había atrapado a la líder del escuadrón al final, lo único que recordaba era perder contra los vampiros otra vez. Si hubiera perdido el control, podría haberlos lastimado a todos, algo que dejaba a Mirror muy sorprendida. Ella afirmaba que él había cambiado, así como Ayaka lo había dicho. Coco quería saber qué significaba eso y Mirror comentaba que lo había visto consciente incluso en su estado más furioso. Probablemente se había vuelto más fuerte después de beber la sangre de Caterina. Antes, en ese estado descontrolado mostraba un poder inmenso, pero no tenía control ni conciencia. Sin embargo, después de beber la sangre de la líder del escuadrón, había mostrado señales de lucidez. Si lograba controlar ese poder por voluntad propia, se volvería aún más fuerte. Era solo una teoría, pero para ella su crecimiento era claro, sobre todo por sus ojos. Él preguntaba qué significaba eso y Mirror explicaba que, a diferencia de antes, ahora sus ojos eran como los de un vampiro en ascenso. Habían cambiado por completo. Según eso, el siguiente paso en su crecimiento serían ojos rojos con la parte blanca oscurecida, los ojos invertidos. Él preguntaba qué significaba eso y, para sorpresa de ambos, Coco decía que ya había escuchado sobre ellos antes. Él quería saber cómo, porque ella había sido parte del escuadrón, pero Coco intentaba negar cualquier conocimiento. Si no sabía nada, ¿por qué decía haberlos visto? Ella respondía que solo hablaba por hablar. Suyok pensaba que incluso para un líder de escuadrón, vampiros en ese estado eran raros. Estos podían regenerar un brazo arrancado tan rápido como lo había hecho él, una habilidad sorprendente considerando las circunstancias. Él observaba a Coco discutiendo con Mirror y pensaba que la teoría de ella parecía razonable. No en vano era una sacerdotisa. Él agradecía a Mirror y ella se sorprendía por aquella gratitud repentina. Él le daba las gracias por confiar en él y seguir el plan, lo que la llenaba de entusiasmo. Ella comentaba que cualquiera pensaría que él era el líder allí y que no se pusiera sentimental, pero él explicaba que, por supuesto, algunas acciones individuales habían complicado todo, lo que la dejaba muy avergonzada. Ella preguntaba si realmente debían abandonar a los rehenes, pero él solo le pedía que se calmara, aclarando que estaba bromeando. De cualquier modo, todo había salido según el plan, lo que la dejaba aliviada. Él decía que además conocían ese método, mirando directamente a Coco. En el hotel, Lucía pensaba que su hermana Mirror le había contado todo y que, gracias al plan de Suyok, Mirror casi había muerto. Se preguntaba cómo él se atrevía a ponerla en un peligro así. Mientras pensaba en eso, escuchaba la conversación y se preguntaba qué estaba ocurriendo. Coco le ofrecía su sangre a Suyok, pidiéndole que fuera cuidadoso, diciendo que era su primera vez. Aquello sorprendía mucho a Lucía al escuchar esas palabras y, una vez más, su mente imaginaba algo extraño. Ella pensaba que, mientras su hermana Mirror estaba en el hospital, él hacía cosas raras allí. Coco decía que se sentía extraña y preguntaba cuánto tiempo continuaría así, lo que hacía que Lucía imaginara más cosas indebidas otra vez. Lucía comenzaba a sangrar por la nariz, recordando todos los problemas por los que había pasado Mirror por culpa de Suyok, y aún así él seguía actuando de esa manera. Ella terminaba gritando mentalmente que él era un monstruo y que iba a contarlo todo a su hermana Mirror. Un mes después, en la sede de la Fuerza Especial en Corea, Mirror lo despertaba. Le decía que había tenido suerte contra Caterina, pero que para enfrentar a los enemigos futuros necesitaba controlar totalmente sus habilidades. Si confiaba solo en su suerte, nunca mejoraría. Si no conseguía despertar su ojo invertido, jamás se volvería más fuerte.
Ella le cortaba el brazo, explicando que era necesario forzarlo a fortalecerse y después atravesaba su pecho con la espada. Él escupía sangre mientras ella analizaba que, según cuando el ojo invertido había aparecido, el desencadenante debía ser la pérdida de sangre. Coco y Lucía observaban aquella batalla. Mirror advertía que él estaba a punto de perder la conciencia y aseguraba que, si quería controlar el ojo invertido, tenía que resistir. Él sentía un dolor intenso y finalmente terminaba furioso con el ojo invertido activado. Ella pensaba que era otro fallo. Él se lanzaba sobre ella, regenerando su brazo, y Mirror llamaba a Lucía. Una luz brillante envolvía a los dos, y luego el chico despertaba. Mirror preguntaba si él ya se había levantado y él quería saber cuántos fallos habían ocurrido. Ella respondía que habían sido 10. Lucía, sosteniendo la barrera, decía que se estaban quedando sin bolsas de sangre. Mirror preguntaba si no había problema con continuar. Él respondía que necesitaba dominar el ojo invertido antes de la próxima misión. Mirror explicaba que, para evitar filtraciones de información, Katerina había hecho explotar todos sus laboratorios en Rusia, pero antes de eso parecía haber trasladado todas las drogas y experimentos vivos. La fuerza especial ya había empezado a rastrear esos lugares. Cuando encontraran la ubicación, su escuadrón sería enviado. Lucía comentaba que, hablando de experimentos, estaba la monja que habían rescatado en Rusia. Aunque era una vampira, determinaron que no era peligrosa, así que Dominique aceptó cuidarla hasta que confirmaran sus registros en la iglesia. Lucía contaba que, antes de irse, la monja pidió que les dijeran que estaba muy agradecida por haberla salvado. Eso era todo lo que había dicho. Suyok pensaba que salvar una vida siempre era algo bueno. Pero si hubiera sido más fuerte, habría salvado a más personas y Mirror habría estado segura. El próximo enemigo sería más fuerte que Katerina, así que necesitaba fortalecerse sin importar el costo. Mirror sonreía y decía que ese era el espíritu. Ambos continuaban su entrenamiento de combate mientras Coco los observaba con desagrado. De regreso en sus habitaciones, el chico le agradecía a Coco por su ayuda especial. Él decía que no era nada, mientras seguía bebiendo su sangre. El chico preguntaba por qué insistía en quitarse la ropa y ella decía que así podía sentir mejor el olor de Ayaka. Él se disculpaba por haber ido tras Katerina solo. Ella debía odiar más a Katerina que él, pero él le pidió salvar a Mirror en lugar de acompañarlo. Ella decía que tenía un favor que pedir. Él quería saber cuál era, entonces ella lo empujó y luego saltó sobre él, explicando que también quería beber su sangre. Él no entendía, pero ella pensaba que cuando él fue tras Katerina sola, se sintió muy molesta. Si ella hubiera ido, habría muerto en un instante. También deseaba hacerse más fuerte. Él consideraba que Mirror y ella eran muy importantes para él, así que ella haría una excepción. Decidía convertirlo en su sirviente, prometiendo protegerlo. Él la observaba sin saber qué decir. Entendía que, después de la batalla contra Katerina, ella se había sentido inútil y frustrada por no poder hacer nada frente al enemigo. Aquellas palabras significaban que quería hacerlo su amigo. Él aceptaba, pensando que ya eran amigos, y permitía que bebiera su sangre. Ella se emocionaba, agradecía y comenzaba a beber mientras él pensaba que compartir su sangre podía retrasar su crecimiento. Pero quizá era mejor dejar pasar esa vez. Afuera de la habitación, Lucía escuchaba todo, avergonzada y con la nariz sangrando otra vez, preguntándose qué estaba ocurriendo allí dentro. En otro lugar, dentro de un camión, algunos médicos comentaban que los órganos vitales habían desaparecido. No entendían si aquello realmente era un cadáver. Muy nerviosos, aseguraban que la líder del 5º escuadrón seguía viva en algún sitio y debían contactar a Cecilia inmediatamente. Ya de noche, en otro lugar, una persona encapuchada se acercaba a unos hombres armados. Ellos pensaban que era solo una niña y decían que ese no era un sitio para ella. Ella los callaba de inmediato. Los hombres observaban sus ojos mientras ella exigía que avisaran a su jefe que Katerina estaba allí. En un sitio oculto, otra joven aseguraba que ella había cambiado mucho desde la última vez que la vio. Esa chica era Natalie, la subcapitana del 4º escuadrón de la Yakuza. A su lado estaba Berenice, que también era subcapitana. Otra vampiresa decía que ella no debía confiar demasiado en sus habilidades de vampiro y que también debía entrenar su cuerpo. Esa chica era Abigail, líder del 4º escuadrón, pero Katerina le ordenaba que se callara. Pensaba que, si no fuera por Lily, nada de eso habría pasado. Ahora ella estaba convertida en una niña y casi perdió la vida porque su sangre fue drenada. Apenas logró escapar escondiéndose en la niebla venenosa.
Abigail preguntaba qué pasaría ahora que ella estaba allí y si el laboratorio de Rusia seguía activo, pero antes de que pudiera terminar, otra chica la interrumpía diciendo que Katerina había explotado el lugar siguiendo órdenes de Ana para destruir las instalaciones, eliminar pruebas y transferir todos los datos al nuevo laboratorio. Abigail decía que entendía, y Natalie, a su lado, comentaba que cada vez que veía eso recordaba lo competente que era. Katerina miraba directamente a Berenice y entendía que había sido ella quien creó la nieve sangrienta. Berenice decía que, por supuesto, lo hizo, y por eso la había elegido personalmente como su subordinada. Todas allí eran parte de la élite. Justo encima de Katerina, Natalie empezaba a actuar con exageración y Katerina se preguntaba si realmente todas eran élites. Berenice comentaba que era curioso verla comportarse así. Aún así, Abigail preguntaba por qué estaban reunidas y si Ayaka estaba cerca. Ella explicaba que por esa razón había ido hasta allí, porque su discípula Ayaka estaba muerta. Esto dejaba a Abigail furiosa, preguntándose quién la había matado. Katerina decía que quién más podría haber sido. Ese hombre era quien había provocado todo eso. Él estaba atacando a los líderes de los escuadrones y, como ella había sido herida, seguramente sería la siguiente. Katerina pensaba que debían tomar medidas de inmediato, creyendo que Abigail quería vengar a su discípula, aunque en realidad había sido ella misma quien la mató. Katerina sabía que él no estaría a salvo después de haberle hecho eso y recordaba que, a diferencia de ella, Abigail era un arma viviente que había pasado por muchas guerras. Era una herramienta de batalla, y pensaba usar esa fuerza para eliminar a Suyok y también a Ana, destruyendo por completo los planes de esa mujer. Sin embargo, en ese momento Abigail se levantaba y decía que nada de eso importaba. Katerina preguntaba si de verdad no pensaba vengar a Ayaka, pero Abigail afirmaba que cualquiera podía morir en un combate y que Ayaka falleció porque no era lo suficientemente fuerte. Para ella era mejor defender la zona que atacar sin pensar. Katerina no entendía por qué una guerrera tan obsesionada con la lucha estaba actuando de esa forma. También decía que, entonces, no importaba más. Pero Abigail preguntaba si ese hombre realmente era fuerte. Katerina respondía que él no era fuerte, solo no esperaba encontrarse con un vampiro recién transformado. Ella nunca imaginó que él tendría aquellos ojos, lo que sorprendió demasiado a Abigail. Ella preguntó si no fue un obispo quien la dejó en ese estado, y Katerina preguntaba cuándo había dicho eso. En ese instante, Abigail sujetaba a Katerina por el cuello. Katerina no comprendía por qué lo hacía, pero Abigail solo quería que se callara y respondiera, exigiendo saber dónde estaba ese hombre en ese momento. Al mismo tiempo, la escena cambiaba de nuevo hacia la base. Lucía le decía a su hermana Mirror que Katerina seguía viva y que los resultados enviados por la autopsia mostraban que ella estaba en algún lugar. Coco, sorprendida, preguntaba si eso era cierto, y Mirror comentaba que tal vez Katerina estaba viva y por eso él no podía usar su habilidad. El chico decía que era una posibilidad. También consideraban que él había logrado mantener su conciencia en el estado invertido, por lo que era evidente que había robado el poder del que Ayaka habló. Pero para obtener esa habilidad existían ciertas condiciones. Mirror decía que, a diferencia de la habilidad de Ayaka, él no podía usar la de Katerina. Preguntaba cuál era la diferencia entre ambas, pero en ese momento Coco percibía algo extraño, un olor a sangre, y se ponía alerta. El chico preguntaba cuál era el problema y ella decía que ya había sentido ese olor antes. 2 guardias entraban al edificio, pero alguien se acercaba detrás de ellos diciendo que tenía una pregunta. El guardia preguntaba qué ocurría y la chica quería saber si él conocía a Suyok. Ellos reconocían que era una vampira y se preguntaban cómo se atrevía a entrar allí, pero uno de ellos recibía un golpe que hacía explotar su cabeza mientras ella le exigía silencio. Cuando el otro intentaba atacarla, pensaba que había acertado directo al corazón, pero su arma apenas rozó su cuerpo sin poder atravesarlo. Ella, furiosa, quería saber qué estaba haciendo, ya que no tenía interés en adversarios tan débiles. Mandaba que se callara y contestara. Rompía su arma y preguntaba dónde estaba Suyok. De regreso al edificio, Mirror se preguntaba qué estaba pasando. En ese instante alguien abría la puerta, informando a Mirror y Lucía que el grupo Yakuza, Nanayama Gumi estaba atacando, lo que sorprendía a todos. Ella preguntaba cuál era la fuerza enemiga, pero respondían que era solo una persona. La atacante entraba al edificio, diciendo que ellos eran muy débiles y que debía preguntar una última vez dónde estaba Suyok. Con los soldados temblando y apuntándole, ella entendía que no dirían nada. Entonces anunciaba que, hasta que él apareciera, mataría a todos dentro del lugar. Caminaba entre muchos cuerpos sin vida, diciendo que ese era el escuadrón que se decía el más fuerte contra vampiros. Afirmaba que podría acabar con ellos solo con su ejército. Ella llamaba a un soldado,
diciendo que en su próxima vida debía nacer fuerte. Cuando estaba por atacarlo con la espada, sentía una luz frente a ella y reconocía que era poder sagrado. Comprendía que eran los obispos. Lucía ordenaba a Mirror atacar, y Mirror preparaba su espada para acabar con ella. Sin embargo, Abigail conseguía bloquear el ataque, pensando que realmente era un golpe fuerte. Mirror preguntaba si el chico estaba bien y él decía que sí. Ella preguntaba cuál era la habilidad de esa enemiga, y él respondía que no sabía los detalles, pero que después de cortar su propio brazo, su espada se formaba al instante. Mirror comprendía que tenía creación de armas. Ella ordenaba al chico retroceder y reportar todo al santuario, y él decía que entendía. En ese momento, Abigail comentaba que los obispos por fin habían llegado y que todo se estaba volviendo interesante. Y por fin había encontrado a Kim Soo-hyuk. Ella decía que había escuchado de Caterina que él estaba cazando a los capitanes y que además poseía ese ojo extraño. No sabía por qué tenía ese poder, pero ahora que lo sabía no podía evitar querer enfrentarlo. Sin embargo, para su sorpresa, Coco aparecía a su lado y llamaba a Abigail. Abigail se preguntaba por qué Coco estaba allí, ya que ellas no eran enemigas entre sí. Mirror observaba la escena y se daba cuenta de que ambas se conocían. Coco miraba el arma de Abigail y entendía que ella también había ido para capturar a Kim Soo-hyuk, pero Coco no podía permitirlo porque él era su subordinado. Abigail no comprendía cómo podía ser su subordinado. Coco aceptaba lo que ella hizo por Ayaka, pero dejaba claro que no aceptaría nada más y no permitiría que ella siguiera adelante. Abigail creía que la amiga a quien había protegido con tanto esfuerzo ahora se había unido al enemigo y pensaba que su vida era una tragedia. Mirror decía que no importaba el rango de Abigail, porque en ese lugar había 2 obispos y 2 vampiros de nivel de capitán. Ella no sabía contra quién estaba peleando y aún así había cometido esos actos, así que no moriría de forma tranquila. Abigail afirmaba que, aunque fuera capitana, no era igual a todas las demás. Ella aseguraba que aquello no sería una broma. Decía que en un campo cubierto de sangre siempre era invencible. Al tocar el suelo, varias cuchillas de sangre surgían, obligando a los otros a esquivar continuamente. Mirror no comprendía qué eran esos pinchos de sangre, ya que no parecían simples armas creadas. Lucía, desde atrás, pedía a Mirror tener cuidado. Esos pinchos emergían de un charco de sangre, y para sorpresa de Lucía, Abigail aparecía a su lado. Sin dudarlo, impactaba directamente en sus costillas y la lanzaba lejos. Mirror gritaba por Lucía. Abigail comentaba que las habilidades de observación de Lucía eran buenas, pero debía haber controlado mejor la distancia. Ahora quería ver quién sería la siguiente. Mirror, llena de rabia, se preguntaba cómo podía atreverse a herir a Lucía, pero Coco aprovechaba ese momento para sujetar a Abigail y mantenerla quieta. El chico atacaba a Abigail con su cuchillo, pidiendo a Mirror que se calmara. Si no quería terminar igual que Lucía, debía controlarse. Él necesitaba ganar algo de tiempo y ella debía atender a Lucía primero. Mirror corría hacia su hermana y notaba que una parte de su cuerpo había sido cortada. La herida era grave, muy profunda, y la pérdida de sangre era demasiado grande. Ella intentaba detener el sangrado todo lo posible con poder sagrado, pero solo lograría retrasar la muerte. Hasta que llegaran refuerzos, ella tendría que resistir y ganar tiempo. Abigail decía que había dejado que la golpeara solo para confirmar algo, pero ahora estaba segura de que él todavía no había despertado y que su poder solo se había manifestado una vez. Ella esperaba enfrentarse a alguien fuerte por primera vez. Él no entendía qué quería decir con despertar, y Abigail explicaba que a partir de ese momento mataría a cada humano dentro del hotel, lo que sorprendía al chico. Ella decía que mostrar esos ojos significaba que él había usado la habilidad de despertar. Para detenerla tendría que usar esa habilidad de alguna manera. Ella se preguntaba si deberían empezar probando su manejo con la espada. Él veía que era una enemiga peligrosa y, por su piel dura, ni siquiera las armas de plata la afectaban. Como era obvio, no tenía otra elección más que usar ese poder. Si fallaba ahora, Lucía podría morir antes de que llegaran los refuerzos. Él tenía que ganar tiempo y corría hacia ella junto con Coco. Abigail decía que, si no se lo tomaban en serio, no tenía interés en pelear. Coco pasó rápidamente por su lado y Abigail se sorprendía por su velocidad. El chico pensaba que Coco realmente se había vuelto más rápida, quizá por haber absorbido su sangre. Comparada con la primera vez que la vio, ahora era increíblemente veloz. Coco atacaba a Abigail desde varios ángulos, mientras el chico pensaba que juntos podrían derrotarla. En ese instante, él lograba bloquear un golpe y golpearla en la cara. Abigail se preguntaba si realmente era un simple humano. Él seguía atacándola con toda su fuerza. Ella intentaba asustarlo con una lanza, pero él esquivaba y luego le daba una patada en la cara.
Cuando ella se movía hacia atrás, él creía que podía manejar la situación. Pensaba que su habilidad principal era crear armas y que el olor a sangre que había usado provenía de humanos. Creía que no perdería contra una oponente humana y que definitivamente podría ganar. Pero para su sorpresa, la nueva arma de ella pasaba muy cerca de su cuello y él apenas lograba esquivar. Se preguntaba qué era esa cosa. Sus movimientos eran distintos a los de antes. Necesitaba alejarse, pero el arma se clavó directamente en su ojo. Cuando ella la arrancó, él gritó de dolor. Abigail decía que la fuerza le pertenecía a los poderosos y que no estaba interesada en alguien incapaz de controlar su propio poder. Coco corría a atacarla, diciendo que no podía permitir que hiriera a Suyok. Abigail reconocía que Coco estaba más rápida, pero sus movimientos aún eran predecibles. Ella entendía que sería perforada. En ese momento, el chico la empujaba para salvarla. Coco pensó que iba a morir, pero vio a Suyok con el arma atravesando su pecho. Abigail decía que, aún después de todo, él no podía usar ese poder. Cuando ella retiró el arma, él cayó de rodillas en el suelo gritando de dolor. Coco corría hacia él, pidiéndole que despertara. Él lograba responderle, lo que la dejaba muy feliz. Él le decía que cuidara de Mirror y de Lucía, y que se alejara de él. Abigail empezaba a retirarse, pero notaba el movimiento de Coco. Decidía no atacarla y decía que solo la perdonaba por los viejos tiempos. La llamaba tonta como siempre, pero cuando se giró, vio al chico lanzándose contra ella. Ella fue impulsada hacia atrás y se sorprendía. Él tenía un poder mucho más fuerte. No entendía qué había hecho. Entonces comprendió que él había activado su habilidad de despertar. Con ese poder despertado, él avanzaba hacia ella con gran velocidad. Abigail decía que ahora sí debía darlo todo. Él era el agente Kim Suyok. Mientras tanto, Mirror continuaba curando a Lucía y veía que su estado seguía siendo crítico. Necesitaba llevarla de inmediato a la instalación médica, pero sabía que en cuanto soltara su mano, Lucía moriría. Cuando Coco mencionó que algo terrible había pasado y que Suyok había perdido el control, Mirror entendió que él realmente usaría ese poder sin dudar. Sabía que era muy peligroso, pero en ese momento solo podía desear que Suyok lograra ganar. Mientras él seguía golpeando el rostro de su enemiga, ella quedaba sorprendida por su fuerza y retrocedía varios pasos, aunque él continuaba avanzando sin detenerse. Ella lanzó su lanza directo al ojo de él y, aún acertando, él siguió corriendo. Ella saltó para esquivarlo y recuperó la lanza desde el otro lado, pero al mirar de nuevo, él ya estaba frente a ella intentando golpearla. Ella logró bloquear el impacto con la lanza, pero él continuó atacando sin pensar. Ella notaba que su fuerza y velocidad eran impresionantes, igual que esa regeneración monstruosa. Aquello era un vampiro completamente despertado. Aún así, ella bloqueó otro golpe y comprendió que, aunque era fuerte, sus ataques eran descuidados. Él no se defendía bien, actuaba igual que una bestia. Ella lo arrojó lejos y tomó otra arma hecha de sangre, cortando varias partes de su cuerpo sin parar, destrozándolo poco a poco. Él consiguió bloquear su hoja y, al sujetarla, intentó contraatacar, pero ella se movió, lo tomó del cabello y lo golpeó con la rodilla en la cara. Después de enviarlo volando, ella corrió hacia él y hundió la mano en su estómago. Con su sangre creó muchos pinchos que lo atravesaron mientras él tosía sangre y sufría un dolor intenso. Ella pensaba que él ni siquiera podía controlar su propio poder y que, si no era capaz de hacerlo, entonces sería mejor que no tuviera ninguno. Mientras tanto Mirror seguía ayudando a Lucía, Mirror vio a Abigail aparecer, diciendo que tenía muchas esperanzas en él por esos ojos, pero que al final había sido otra decepción. Mirror creía que, incluso si él perdía la razón, no esperaba que Suyok cayera tan rápido. Coco delante de ella temblaba, y Mirror comprendía que, para enfrentar a otros enemigos, Suyok tendría que aprender a controlar el ojo inverso. Para sorpresa de Mirror, Abigail afirmó que ella no regresaría así como así. Debía tomar su arma porque no duraría mucho de todos modos. No había motivo para detenerse. Era alguien que ya estaba muriendo y ellas podían divertirse juntas antes del final. Mirror pensaba que era un desastre. Si peleaba ahora, Lucía moriría. Pero Abigail le ordenó no pensarlo demasiado, ya que no tenía otra opción y avanzó contra ella. De repente, llamas azules aparecieron a su lado. Ella logró esquivarlas al instante y se preguntó qué eran esas llamas. Una voz indicó que esta vez Mirror no debía intervenir. La obispa llegó frente a ellas. Cecilia había aparecido y estaba preparada para quemar a los vampiros. Abigail, al ver que era una nueva obispa, notaba que también parecía fuerte. Mirror la alertó de que su enemiga usaba sangre como arma.
Cecilia no dudó y corrió hacia Abigail, que se defendió con su arma. Cecilia avanzó sin importar el daño, segura de que su rival estaría muerta pronto, mientras Abigail se mostraba emocionada por la pelea. Cecilia retrocedió unos pasos y activó las llamas azules, lanzándolas contra Abigail. Sin embargo, ella logró cortar el fuego y atacar de nuevo. Para sorpresa de Cecilia, su pie había pisado sangre en el suelo. Abigail la había atrapado en una trampa. Pinchos de sangre se alzaron, pero los pies de Cecilia comenzaron a emitir un fuego azul que quemó esa habilidad. Con un gran salto, ella se preparó para patearla, lanzando más fuego hacia su enemigo. Abigail giró con su lanza para bloquear el poder. Ella decía que incluso con buenas condiciones, había una gran diferencia entre guerreros reales y débiles. Mirror no entendía de qué hablaba, mientras Cecilia mencionaba que el sol estaba a punto de salir, deseando que se callara y luchara de una vez. Abigail, temblando de emoción, parecía lista para perforarla. Tomó otra arma de sangre, mientras Cecilia, con los puños envueltos en llamas, avanzaba. De pronto, una granada de gas cayó entre ellas. Cecilia se detuvo confundida y Coco reconoció el veneno de Caterina. Abigail se enfureció al ver la interferencia, mirando a Berenice, pero Berenice anunció que era una orden superior y que debían detener la pelea inmediatamente y regresar para esperar nuevas instrucciones. Abigail, frustrada, aceptó irse, aunque completamente molesta. Cecilia vio que estaban escapando y no soportaba la idea de dejarlas ir, pero Mirror le pidió que esperara, recordándole que salvar a Lucía era la prioridad. Cecilia quería dejar esa tarea a otra persona, pero Mirror, desesperada, insistió en que no. Necesitaban a alguien capaz de manejar poder sagrado, y Cecilia era esencial para eso. Ella gritó frustrada. Mientras tanto, en el grupo Nanayama Gumi, en la filial coreana, Berenice estaba al lado de Abigail. Abigail decía que la batalla recién se estaba poniendo interesante y preguntaba por qué la habían delatado, mirando a Lily. Lily le ordenó que se callara, recordándole que Ana tenía límites y que Abigail había causado muchos problemas ese día. Abigail decía que eso no era asunto de ella y que interrumpieron su diversión, así que deberían asumir la responsabilidad. Lily no podía creer que realmente no entendiera su lugar. Abigail se lanzó hacia ella, exigiendo que peleara en serio. Lily intentó calmarla, diciendo que no estaban permitidas peleas entre líderes de escuadrón. Pero Abigail afirmaba que era siempre la misma excusa, que debía admitir la verdad, que tenía miedo porque era más débil.